Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso en fe de lo que Él va a hacer, de lo que Él ya hizo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Amén, iglesia. Buenas noches. Gracias, chicos. Dios es bueno. Amén. Y hoy vamos a hablar de un Dios de poder, ¿sí? No vamos a hablar de nuestras limitaciones, ¿sí? No vamos a hablar de esas cosas que muchas veces nos hacen perder el tiempo, nos hacen enfocarnos en cosas que traemos, ¿no? de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vida sin Dios, sino que vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Te animo a que puedas disponer tu corazón en esta noche y podamos juntos poder meditar en la palabra de Dios. Y dice que cómo viene la fe a nuestra vida, ¿no? Dice que viene si oímos la palabra de Dios, ¿no? Así que te animo que ya tenemos un desafío y te animo ahí que estás en tu asiento, que digas, bueno, yo hoy, Señor, necesito más fe. ¿Cuántos necesitan más fe? ¿Sí? ¿Cuántos necesitan más fe? Quizás sos un hombre, una mujer de fe, un niño, un joven, un adolescente que tiene mucha fe. Pero hoy el Señor quiere darnos más fe. Amén. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que te animo a que puedas decir, Señor, ya tengo una misión hoy, ¿no? Yo quiero escuchar tu palabra y quiero llenarme de fe para poder vivir la vida que vos querés que yo viva. Amén. Así que en esta noche te animo a que puedas buscar en tu Biblia, en Mateo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelvo a repetir. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y yo le ponía un título a la predicación de esta noche y si tenía ahí una imagen, ¿no? No sé si todos la pueden llegar a ver. ¿Sí? Dice la A es parecida, ¿sí? Pero dice la instrucción. ¿Sí? Es parecida, ahí dice la intervención, pero es la instrucción. Es parecida porque me parece que usé la misma imagen en otra oportunidad. Pero es la misma, ¿sí? Es la instrucción, el título de la predicación de esta noche. Y yo quiero hablarle un poco acerca de esto, ¿no? Que es la palabra de Dios para nosotros. Y cuando hablamos de instrucción, hablamos de enseñar. Yo acá me anotaba, digo, es enseñar, educar, formar, ¿no? Es mandar, es dar una orden. Pero cuando estamos hablando de la instrucción es poder instruir a alguien, ¿no? Y cuánto la palabra de Dios, ¿no? Es esa instrucción que nosotros necesitamos, ¿no? Cómo Dios usa su palabra para poder guiar nuestra vida, para que podamos saber qué es lo que Dios piensa, para que podamos saber cómo Dios actúa, para que podamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué espera de nosotros y qué es lo que Él tiene preparado para su pueblo. Entonces, te animo a que en esta noche puedas decir, Señor, yo quiero que en esta noche vos puedas instruirme. Señor, yo quiero que vos me enseñes. Y hablo esto no de lo personal, porque creo que cada uno, ¿no? Libramos una batalla en lo personal, ¿no? Acá estamos como cuerpo de Cristo, reunidos, alabando, adorando su nombre. Pero yo sé que en cada silla se está librando una batalla, ¿no? Una batalla por nuestra salvación, por nuestra alma, ¿no? Y te animo a que en esta noche puedas decirle, Señor, yo quiero escuchar tu palabra y quiero llenarme de fe. Y también, Señor, yo quiero que vos me instruyas, que me enseñes. Yo quiero hoy aprender, quiero que me eduques, quiero que me formes, que me muestres el camino. Y dice la palabra que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, recibimos. Amén. Así que yo te animo a que puedas creer. Y si en esta noche le pedís al Señor que te instruya, que te enseñe, que te muestre la palabra, que te traiga revelación, yo estoy convencido que el Señor lo va a hacer. Y hablando un poco ahí, yo siempre no uso ahí un poco de imágenes militares y demás, pero hay una frase en el ámbito del deporte o militar y demás que se usa, que dice que un entrenamiento duro
te lleva a tener un combate fácil. ¿Sí? Un entrenamiento duro te lleva a tener un combate fácil. Si vos te entrenás, te preparás, te capacitás, a lo que te tenés que enfrentar vas a tener mucho más herramientas, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios, que podamos leer, que podamos buscar de su dirección para poder librar esas batallas cotidianas, diarias y poder librarlas en victoria, ¿no? Poder vencer en cada día a día. Amén. Y cuando estaba preparando, estaba ahí medio pensante, ahí cada rato le comentaba algo a Mica, pero si vamos a hablar de la palabra de Dios, si vamos a hablar de la instrucción, y creo que durante el culto la pastora lo mencionaba, siempre lo mencionamos, pero estaba ahí, no podemos hablar de otro maestro, ¿no? Si tenemos que hablar de la enseñanza, si tenemos que hablar de alguien que instruyó, que guió, que enseñó, que educó, que corrigió, tenemos que hablar del maestro de maestros, ¿no? De aquel que es un maestro por excelencia. Y tenemos que hablar de Jesús. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Y no te asombres que cuando hables de Jesús pasen cosas. No te asombres de que cuando en tu vida, en lo cotidiano, menciones el nombre de Jesús, hay algunas cosas que se revolucionen. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Y de ese Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el único camino al Padre, ¿no? El único camino al Padre es Jesús. Y dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos muestra ahí que Él es el único camino. No sé si hay alguien que vino por primera vez o no, o por ahí ya venís hace un tiempo, pero la palabra nos enseña que Él es el único camino. La palabra nos enseña que Él es la verdad. Y la palabra nos enseña que solamente en Él vivimos la verdadera vida. Esa vida en plenitud. Entonces nos pasa muchas veces, como seres humanos, ¿no? Que a veces dudamos, que tenemos nuestras confusiones, que a veces estamos ahí, que muchas veces podemos desviarnos de eso. Pero la palabra nos enseña que solo hay un camino, ¿no? Y qué importante que en esta noche, como iglesia, podamos decir, si me estuve alejando del camino, si me estuve alejando de la verdad, si estoy viviendo una vida que me genera más tristeza, me genera más dolor, me genera más angustia que gozo, que felicidad, que paz. Que hoy nos podamos replantear y podamos decir, Señor, si me alejé un poquito de ese camino, si me alejé un poco de esa verdad o de esa vida, yo quiero volver. Amén. Y es una oportunidad y como hijos de Dios nos debemos gozar cuando Dios nos da oportunidades. ¿Sí? Qué lindo que te dan una oportunidad o no. Cuando alguien te da una oportunidad nueva para hacer algo, ¿cómo te pones? ¿Te pones contento o no? Decís, bueno, gracias. Y a veces no te sentís merecedor de esa oportunidad, porque decís, che, la verdad que otra vez me decís que haga esto, pero qué lindo cuando alguien piensa en vos y te da otra oportunidad. Y cada vez que vamos delante del Señor, siempre necesitamos de esa oportunidad que Él nos da. Y yo quiero que meditemos un poco acá en Mateo 26. Yo les leí el versículo 41, pero vamos a leer y vamos a meditar del 36 al 46. Y dice que el título que yo tengo acá en la Reina Valera dice, Jesús ora en Getsemaní. Ese es el título que tengo yo en mi Biblia. Dice, Jesús ora en Getsemaní. Mientras que escribía, me quedé, ¿no? Jesús oraba. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos, no? Como, Jesús oraba. Y me anoté acá, entre paréntesis, y digo, qué buen título para una predicación. Jesús oraba. Sencillo, ¿no? Pero que si después vamos y vemos la vida de Jesús, vemos como en cada situación Jesús se apartaba a orar, iba a orar, lo hacía con sus discípulos, como Él en distintos momentos hacía esa oración al Padre. Pero como hablamos de instrucción, como hablamos de enseñanza, en todo el mensaje vamos a ver que Jesús era sencillo, ¿no? En cómo nos enseñaba, en cómo nos mostraba, cómo hablaba en parábolas. Pero el título decía Jesús oraba. Y también algo que debemos resaltar, ¿sí? Que dice que oraba en Getsemaní, ¿sí? Y el significado de la palabra dice que Getsemaní es igual a prensa de aceite, ¿sí? Es un huerto, ¿sí? Al pie del monte de los olivos, ¿sí? Y Getsemaní, la palabra significa prensa de aceite. Y si vemos un poco cómo se hacía el aceite, ¿no? Cómo pasaba por esa prensa, vemos que agarraban las aceitunas,
fue cambiando mucho, ¿no? Con los años y demás, pero se ponía algo pesado, ¿sí? Encima, se apretaba y dice que de ahí sacaba el aceite. Y Jesús estaba ahí, Jesús fue al monte Getsemaní, fue ahí y era un lugar, ¿no? Que tenía mucho significado. Jesús estaba llegando, ¿no? Al momento del cumplimiento de la palabra, del propósito por el cual Él estaba. Pero vemos cómo Jesús en el Getsemaní, y si vas anotando, yo te quiero dejar hoy muchas cosas para que vayamos pensando, para que vayamos meditando. Pero en el Getsemaní Jesús oró, ¿sí? Y todos sabemos, y cuando estudiamos, leemos la palabra, qué es lo que significa el Getsemaní, ¿no? Que es ese momento de prueba, de aflicción, ese momento en el cual Jesús sabía, ¿no? Lo que le esperaba, y ese momento que Él se apartó. Y muchas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de tristeza, de dolor, de angustia, momentos de incertidumbre. Pero fíjense qué sencilla que es la palabra, ¿sí? Y qué poderosa, porque el mismo Jesús, ¿no? Dice que fue a Getsemaní, ¿qué hizo? Oró. Así que, iglesia, la palabra nos anima a que cuando estemos en un Getsemaní, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, debemos hablar con el Padre. Dice, entonces, le leo el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿No? Dice que Jesús, ¿con quién fue? Con sus discípulos. ¿Sí? No fue solo. No fue solo al monte, sino que fue con sus discípulos. Sus discípulos estaban ahí con Él. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice que Jesús fue al monte, dice que fue con sus discípulos, no fue solo. Y dice que tomó ahí a tres, ¿no? Aparte. Tomó a tres ahí que estaban más cerca, ¿no? de Él. Y dice que Él empezó a entristecerse, empezó a angustiarse. Y fíjense cómo el Señor nos enseña incluso, ¿no? A qué hacemos cuando estamos en el Getsemaní. Si quizás lo último que se nos ocurre es orar, ¿no? Pero el Señor nos enseña que debemos orar. Quizás muchas veces cuando estamos pasando algún tiempo, alguna dificultad, lo primero que hacemos es aislarnos, es alejarnos de todo, ¿no? Es decir, bueno, yo de esto tengo que salir solo, no quiero saber nada con nadie, y nos alejamos. Vemos cómo Jesús en ese momento estaba rodeado de sus discípulos. Jesús, siendo Dios hecho hombre, le pidió a sus discípulos, vengan, estén conmigo, estén acá. Los necesito, quiero compartir. Necesito que ustedes hoy me acompañen en este momento. Fíjense cuánta enseñanza de cómo debemos actuar, de cómo debemos conducirnos. Dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense esa compañía, ¿no? Cómo le dijo, estoy triste, estoy angustiado, dice hasta la muerte, les pido que se queden aquí, que se queden conmigo, que velen conmigo. Y algo que decíamos, Jesús fue a orar, y esto nos enseña también que hay momentos que necesitamos, ¿no? De poder estar con nuestros hermanos, de poder compartir cargas, de poder compartir preocupaciones, de poder orar, de pedir que oren por nosotros. Pero hay un tiempo de intimidad con el Señor que no se lo podemos pedir a nadie. Hay un tiempo que necesitamos nosotros, en lo personal, en lo individual, que no se lo podés pedir a tu esposo, no se lo podés pedir a tu esposa, no se lo podés pedir a tus hijos. Hijos no se lo pueden pedir a sus padres. ¿Sí? Hay un momento de intimidad que nosotros debemos tener con el Señor. ¿Sí? Entonces Jesús estaba ahí, pero en un momento dice que fue más adelante, dice, yendo un poco adelante, se alejó de sus discípulos, se postró sobre su rostro, orando diciendo. Siempre la pastora, ¿no? Nos enseña, nos dice, ¿no? ¿Cómo oramos en un momento de que estamos realmente clamando al Señor por algo? ¿De qué manera lo hacemos? Lo hacemos siempre la pastora nos enseña, ¿no? Que nuestro cuerpo expresa, ¿no? Lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo, lo que declaramos.
Fíjense que Jesús en ese momento se apartó para tener ese tiempo de intimidad con el Padre, y cuando llegó y se encontró ahí solo, ¿qué hizo? Se postró en tierra. Dice que se postró, ¿sí? Y oró al Señor. Y la palabra nos enseña que debemos postrarnos delante de Dios, que debemos buscarlo en intimidad, ¿sí? Pero postrarse, esos momentos de intimidad en lo personal que nadie te ve, que si cualquiera que te ve diría, este está bastante loco, ¿sí? Pero esos tiempos que necesitamos tener en la presencia del Señor. Porque, y acá entramos no más a lo cotidiano, porque si Jesús lo hacía, si Jesús necesitaba orar, si Jesús en ese momento se postró al Padre, ¿qué cree usted, iglesia? ¿Qué creemos nosotros? ¿Será que nosotros necesitamos orar? ¿Será que nosotros necesitamos postrarnos delante de Dios? ¿Será que necesitamos tener, amén, será que necesitamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor? Amén, sí. Y un sí enorme, ¿no? De ese tiempo con el Señor. Y veamos qué es lo que oró Jesús en ese momento. Dice, Padre mío. Y fíjense cómo arranca Jesús, Padre mío. También nos habla de la identidad que tenía Jesús. Jesús no tenía duda de quién era. Jesús no tenía duda que se estaba dirigiendo al Padre. La circunstancia, lo que iba a venir, no cambiaba su identidad. Jesús sabía y se dirigía a Dios sabiendo que Él era su Hijo, que lo iba a escuchar, que iba a hablar con su Padre. Fíjense cómo las circunstancias muchas veces quieren hacernos dudar de quiénes somos en Dios. Fíjense que muchas veces los problemas, las dificultades, la enfermedad, la preocupación, la depresión, la ansiedad, nos hace dudar. Y muchas veces vamos a Dios y no sabemos quiénes somos. Pero fíjense cómo Jesús nos enseña que aún en el monte de Getsemaní, aún en ese momento, Jesús sabía y tenía bien en claro su identidad. Y se dirigía a su Padre. Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjense, Jesús le decía, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Jesús estaba llegando al momento del cumplimiento de su llamado, de su ministerio, del propósito por el cual Dios lo puso en la tierra, lo trajo, ¿no? Dios se hizo hombre. Pero fíjense que le dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y de qué copa estaba hablando? Y yo mientras meditaba digo, ¿será que Jesús tenía miedo que lo traicionen? ¿Será que Jesús tenía miedo que la gente no lo escuche? ¿Será que Jesús tenía miedo o ese momento de angustia era porque alguno de sus discípulos lo iba a traicionar? ¿O iba a negarlo? ¿Será que eso era lo que a Jesús lo tenía tan angustiado en ese momento? Pero dice ahí que Jesús le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y cuando habla de esta copa, ¿sí? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús sabía que Él iba a entregar su vida en la cruz y iba a cargar en esa cruz cada uno de nuestros pecados. Jesús sabía que en ese momento que Él iba a estar en esa cruz, Él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Con tu pecado y con mi pecado. Él iba a cargar en esa cruz. Pero también sabía que ¿qué es lo único que nos aleja del Señor? El pecado. Él sabía que en ese momento, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Y cuando habla de la copa de la ira de Dios. Te animo a que si estás anotando después puedas leer en Apocalipsis 16, que habla acerca de la copa de la ira de Dios. Y Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía que iba a cargar con el pecado de toda la humanidad y que en ese momento, como sabemos, ¿no? Como leímos muchas veces, en ese momento iba a sentir que Dios lo había dejado, que estaba solo, porque cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces, en ese momento Jesús le dice, si es posible, pase de mí esta copa. A eso se refiere cuando dice esta copa. Pero fíjense, el maestro de maestros, ¿no? El maestro por excelencia, ¿qué es lo que le dice? Porque no se queda ahí la oración. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero que no se haga mi voluntad,
le dijo Jesús en ese momento, sino que se haga la tuya. Si es posible que pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La obediencia a Dios refleja nuestro amor por Él. La obediencia a Dios refleja cuánto amamos a Dios. El ser obediente a su palabra muestra cuánto amamos al Señor. Y Jesús nos enseña de amor, ¿no? Jesús nos enseña. Y en el Getsemaní Jesús oró y en el Getsemaní Jesús fue obediente. Y cuando preparaba, digo, muchas veces hablamos de un montón de hombres de Dios. Yo, wow, pero ahora puntualmente estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces cuando preparaba, digo, Señor, comparto tu palabra en temor, porque estoy hablando de vos, estoy hablando de Jesús, de Dios hecho hombre. No, pero estamos hablando de ese Jesús que dio su vida por nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que nos enseñó que en el momento de dificultad, de problema, de angustia, debemos ir al Padre, que debemos postrarnos delante de Dios, que debemos orar y que aunque tengamos ganas de que esa circunstancia, esa situación, lo que vayamos a vivir, no lo tengamos que vivir, que estemos convencidos que la voluntad de Dios para nuestra vida es mucho mejor. ¿Amén? Porque ahí es cuando no estamos orando y decimos, Señor, pero te puedo asegurar que yo tengo un plan, tengo una buena idea. No, Señor, yo tengo una buena idea. Te puedo asegurar que si me escuchás, yo te puedo asegurar que hasta te puedo llegar a convencer. Dame unos minutos. Y ahí estamos, ¿no? Orando con el Señor. Y muchas veces estamos ahí y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta poder entregar, nos cuesta poder confiar, nos cuesta poder ser obedientes. Pero hoy tenemos el ejemplo de Jesús que nos enseña, ¿no?, a poder ser obedientes en ese momento y confiar que por encima de nuestra buena idea, que por encima de nuestras buenas intenciones, que por encima de aquello que estamos pensando y ideando, la voluntad de Dios para nuestra vida es mucho mejor. ¿Amén? Porque Jesús en ese momento, ¿no?, nos mostró, nos enseñó que hay que confiar en el Señor en todo momento. ¿Amén? Y en este momento yo te quiero invitar a que busques en Éxodo 20. Vamos a ir un rato a Éxodo 20 y vamos a volver. Porque estamos hablando, ¿no?, de los mandamientos, estamos hablando de que la palabra nos enseña en Juan 14 que ¿quiénes son los que aman a Dios? Dice la palabra que los que aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos. ¿Sí? Muchas veces tenemos, ¿no?, ese decir, bueno, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo quiero estar cerca tuyo. Señor, yo quiero que obres en mi vida. Pero la palabra nos enseña y nos instruye y nos dice que aquellos que aman a Dios son aquellos que obedecen sus mandamientos. Y creo que todos los que estamos acá amamos las promesas de Dios. ¿Cuántos aman las promesas de Dios? ¿Amén? Son hermosas, ¿sí? Las promesas de Dios son hermosas y todos amamos las promesas de Dios. Pero Dios también está buscando una iglesia que ame sus mandamientos. Dios está buscando hijos que amen sus mandamientos como sus promesas. Que amen tanto sus mandamientos como aman sus promesas. Y si hablamos de mandamientos, ¿no?, son como palabras, como decir, bueno, medio religioso, ¿no?, los mandamientos y que hay que cumplir y cosas que nos exigen. Pero si realmente buscamos del Señor, si realmente tenemos una relación personal con Dios, muchos pueden pensar, no, pero vos vas a la iglesia y te acercás y te cambian la cabeza, ¿no?, y mirá lo que tenés que hacer, lo que tenés que dejar de hacer. Pero cada uno de nosotros sabemos, y aprovecho que no hay nadie por primera vez, ¿no?, que ya llevas un tiempo en los caminos del Señor, que ya estás caminando en Él. Todos sabemos que no estamos acá obligados, sino que entendemos, ¿no? Entendemos que solamente hay un camino, hay una verdad y una vida, solamente en Jesús. Por eso estamos acá. Y en Éxodo 20 habla acerca de los 10 mandamientos. Y yo quiero que vamos a meditar del 1 al 6, ¿no? Nada más. Te animo a que después en tu casa puedas leer hasta el 17. Pero hablamos de un avivamiento como iglesia en lo personal, en lo íntimo. Y para tener ese avivamiento es necesario que podamos cultivar, ¿no?, una relación con Dios personal.
para poder tener ese avivamiento necesitamos poder amar su palabra, poder obedecer sus mandamientos, amar sus promesas, sí, porque Dios es bueno y nos promete un montón de cosas que son maravillosas para nuestra vida. Pero como Dios nos ama, y nos ama como nadie nos puede amar, también tiene mandamientos para nosotros, para que podamos caminar en rectitud, para que podamos caminar y poder transitar esta vida tomado de su mano y podamos librarnos, ¿no?, de atajos que quizás nos llevan a la destrucción. Les leo lo que dice Éxodo 20, dice el versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuando Dios le da los mandamientos, se presenta así, ¿no? Dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿No? ¿De qué estamos hablando de nuevo? Estamos hablando de nuevo de identidad. ¿Sí? Yo soy tu Dios. ¿Y qué dice? Yo soy el que te sacó de Egipto. El que te va a dar todos estos mandamientos soy yo. El que te ama, el que te salvó, el que te rescató, el que pensó en vos. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te va a dar estos mandamientos. Y cuando le dice, yo soy Jehová tu Dios, habla de identidad. Cuando le dice que te saqué de Egipto, habla de salvación. Se presenta no como un Dios salvador. Fue Dios quien tuvo el poder de liberarnos de Egipto. Fue Dios el que nos sacó de la esclavitud. Fue Dios quien se preocupó y nos sacó de Egipto. Ningún otro pudo salvarnos. Ningún otro sanó nuestras heridas. ¿Amén? Y fíjense cómo cambia, ¿no? Porque yo hace poco estaba leyendo, ¿no?, y yendo a los mandamientos, digo, Señor, yo quiero amar los mandamientos, quiero amar tu palabra. Pero para poder amar tu palabra, yo primero tengo que amarte a vos. Yo tengo que tener una relación personal con vos. Entonces, fíjense cómo cambia nuestra manera de pensar, cómo Dios transforma nuestros pensamientos. Porque el que nos va a dar los mandamientos es aquel que nos salvó. Es aquel que te fue a buscar a Egipto, ¿sí?, y te sacó de Egipto. Fue aquel que abrió el mar delante tuyo para que puedas salir, para que puedas ser libre. Fue aquel que cuando estabas perdido, cuando estabas en angustia, en dolor, en tristeza, cuando sentías que la vida no tenía sentido, te salvó. Fue aquel que te encontró en tu habitación solo, sin saber qué hacer, y ahí el Señor estaba, y ahí el Señor te llamó. Entonces, ese es el Dios que nos da los mandamientos. Ese es el Dios que ahora vamos a seguir leyendo y nos habla acerca de estos mandamientos. Entonces, qué importante poder conocerlo. Y dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sí, el Señor arranca diciendo, no tendrás dioses ajenos a mí. Yo soy tu Dios, el único. ¿Sí? No hay lugar en tu vida para otro Dios. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿No? Los seres humanos siempre somos más necesitamos ver para creer. Y quizás si vemos algo físico, ¿no?, y decimos, bueno, y lo adoramos y estamos ahí, y capaz que confiamos más en algo y nos cuesta muchas veces confiar en el Señor porque no lo vemos físicamente. Nos cuesta confiar en su palabra. Pero el Señor, uno de los mandamientos, y cuando arranca dice, no tendrán dioses ajenos. No se harán imágenes de ninguna cosa, ni del cielo, ni de la tierra, ni del mar. Entonces la palabra nos lleva a meditar en esta noche. Si tengo dioses ajenos, si me estoy haciendo imágenes, si estoy depositando mi confianza en algo que no es el Señor, si estoy confiando más en mi fuerza, en mi capacidad de resolver las circunstancias, de administrar las cosas, o estoy confiando en el Señor solamente. Y que el Señor en esta noche, el Espíritu Santo, nos pueda revelar. Porque si hay en nosotros y en nuestro corazón dioses ajenos, si hemos creado imágenes a las cuales adoramos, a las cuales buscamos, no estamos siendo obedientes a sus mandamientos. ¿Amén? Silencio, ¿no?
Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué nos dice? No tendrán dioses ajenos, no harán imágenes. No se inclinen ante nadie que no sea yo. El Señor, el que nos sacó de Egipto, el que nos ama, nuestro Dios, nos está dando estos mandamientos para que nosotros podamos caminar en Él. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Vuelve a resaltar, ¿no? A marcar la identidad que tenemos en Él. Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí se presenta a Dios y le dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y lo conocemos todos, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que cumple su palabra. Dios no comparte el primer lugar con nadie. Dios no comparte el primer lugar con nadie. Entonces, si estamos buscándolo, si estamos buscando poder caminar en su palabra, que sea un año en el cual podamos tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Amén. Señor, yo quiero tenerte en primer lugar. Que le puedas decir, Señor, yo realmente quiero que vos seas el centro de mi vida. Yo quiero que seas el centro de mi familia, el centro de mi matrimonio. Yo quiero que vos seas el centro de mi trabajo, de mis estudios. Yo quiero que vos seas el centro de mis sueños. Yo quiero soñar, Señor, lo que vos soñás. Yo quiero que vos seas aquel que dirige mi vida. Yo te quiero entregar el primer lugar. A veces en nuestra vida tenemos escalas de prioridades distintas a la que Dios tiene, a la que Dios nos enseña en su palabra. Muchas veces el afán, las corridas, las preocupaciones, muchas veces nos llevan a cambiar las prioridades, ¿no? Y en esas corridas nos llevan a llenarnos de cosas, ¿no? Y dejar a Dios ahí, por último, y por ahí si nos acordamos decirle, bueno, Señor, bendecí todo esto que tengo que hacer durante este año. Señor, bendecí todos estos planes que tengo. Señor, bendecí todos estos sueños. Pero el Señor hoy nos anima como iglesia, como hijos suyos, a ir primero a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que vos estás soñando para mí? ¿Cuál es el propósito que vos tenés? Porque cuando caminamos lejos del propósito de Dios, ¿cómo nos sentimos? Creo que todos podemos, ¿no? Hablar y compartir y decir, bueno, ¿cómo nos sentimos cuando estamos caminando lejos del propósito de Dios? Nos sentimos sobrecargados, cansados, frustrados. ¿Sí? Podemos quizás estar en un montón de áreas bien, pero hay algo que nos está faltando, porque fuimos creados con un propósito por el cual Dios quiere que en esta noche nosotros nos podamos alinear a ese propósito. ¿Amén? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿nos estamos inclinando ante otros dioses? ¿Estamos adorando a otros dioses? ¿Hemos sacado de primer lugar a Dios de nuestra vida para darle la prioridad a otras cosas? ¿Cómo está nuestra escala de prioridades? Y acá habla en la palabra, ¿no? Habla en Éxodo acerca de dioses, de imágenes. Pero después te animo a que puedas leer en Isaías, ¿sí? En Isaías en 44, para que puedas leer acerca también de la idolatría. Pero hoy en día hay muchas veces, y si vemos en el Nuevo Testamento también, ¿no? Cómo un Dios puede ser el dinero, ¿no? Yo le compartía un poco en la ofrenda, pero muchas veces quizá no adoramos a una imagen, no adoramos a una virgen, a un santo, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida hay un Dios, ¿sí? Que es el dinero, hay un Dios que es el trabajo, ¿no? Que nos lleva por delante y que hacen que dejemos de lado a Dios. Y eso tampoco le agrada al Señor, porque Él no comparte el primer lugar de nuestra vida con nadie. Pero ¿cómo entendemos estos seres humanos que nos cuesta, que nosotros sentimos muchas veces en nuestra humanidad que si yo no trabajo y no me esfuerzo, no puedo tener más? ¿Cómo hago para poder pensar que si yo trabajo menos horas voy a ganar más o me va a alcanzar? Y eso es cuando empezamos a dejar a Dios de lado
¿no? Y corremos y nos afanamos. Pero en esta noche el Señor nos lleva a meditar de cómo está la escala de prioridades. Porque vamos a ir a buscar sus promesas, vamos a ir a decir, bueno, Señor, yo quiero que hagas esto, usame y demás. Pero si en nuestro corazón Él no tiene el primer lugar, va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Porque va a haber una lucha. Ya de por sí tenemos una lucha diaria con nuestra carne. ¿Sí? Pero que la única forma de vencer es poder darle a Dios el control de nuestra vida. El control de todas las cosas. Amén. Volvemos a Mateo. Y qué importante, ¿no?, que podamos amar a Dios. Qué importante que podamos meditar y decir, Señor, yo quiero amarte, yo quiero obedecer tus mandamientos. Yo quiero que vos seas el primero en mi vida. Yo quiero darte la prioridad. Y debemos orar, debemos pedirle, pero también debemos tomar decisiones. Tenemos un campamento por delante de la semana que viene. Estoy convencido que el Señor va a hacer algo grande en medio de su iglesia. Estoy convencido que el Señor tiene planes hermosos, propósitos hermosos. Estoy convencido que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Pero qué importante que podamos estar atentos, que podamos estar atentos de ver de esas cosas que nos quitan el enfoque, de esas cosas que quieren venir a interrumpir el camino, que esas cosas que nos quieren venir a llevar lejos de Dios. Qué importante que podamos estar en oración para poder verlas, que el Señor pueda quitar ese velo y que podamos predisponernos como iglesia a poder estar ahí, a poder estar presente para lo que Dios quiere hacer. Dice, vuelvo a Mateo, y Jesús había orado y le dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino como tú. No lo que yo quiero, dice, sino como tú. El versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice que Jesús volvió a orar. ¿Y cómo los encontró? No quiero decir nada, pero yo suelo dormir mucho, ¿no? O me gusta dormir, no es que duermo mucho, pero dice que los encontró durmiendo. Volvió y los encontró durmiendo. Y quiero que te saques de la cabeza hoy esa imagen de ese Jesús malo, ¿no? De ese Jesús diciendo, no puede ser, como castigando, de decir, bueno, ¿cómo se quedaron dormidos? Sino que yo me imagino a un Jesús que ya sabía lo que venía por delante, que sabía que Él iba a entregar su vida por cada uno de ellos. Y si le preguntamos, lo haría una y otra vez. Entonces, me imagino a un Jesús, ¿no?, viéndole ahí a sus discípulos dormidos y diciendo, agarrándose ahí un poquito la cabeza, ¿no? Pero diciéndole, no pudieron quedarse despiertos, no pudieron velar. Pero es el mismo Jesús que les pidió que estén ahí, que lo acompañen en ese momento. Y fíjense, muchas veces nos pasa que no podemos mantenernos despiertos, que no podemos estar atentos. Y el versículo 41 dice, que es el texto base de esta palabra, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero yo hoy quiero compartirte y que nos quedemos y que podamos estar meditando en la semana esta instrucción que el Señor le dio a sus discípulos para que ellos la prediquen, y hoy la podemos leer en su palabra y debemos predicarla. Y la instrucción que en ese momento, en ese Getsemaní, Jesús le dio a sus discípulos fue, velad y orad. ¿Sí? Y puse la instrucción porque es una sola. Porque ¿de qué sirve estar velando y no estar orando? Y fíjense, dice, velad, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué representa? Dice estar atentos, estar despiertos, estar preparados, estar alertas. ¿Sí? El Señor nos dice, estén alertas, estén despiertos, estén preparados, no se duerman. El Señor nos dice, no te duermas, hijo, está atento, prepárate. El Señor nos está diciendo, el Señor le decía a sus discípulos, no se duerman, estén atentos, velen. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos el día ni la hora. Entonces, ¿qué nos enseña en su palabra? Velen, estén atentos, estén alertas, prepárense. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. Nos dice que velemos, que estemos firmes, que tomemos decisiones, que nos esforcemos. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? La palabra de Dios, y hay muchos más versículos que nos llevan a velar, que dice, velen, estén atentos, estén alertas, prepárense. Y todos están relacionados a la venida del Señor. Todos están relacionados a que debemos estar alertas, debemos estar preparados, porque el Señor vuelve pronto. Amén. El Señor viene por su iglesia y debemos estar preparados, no debemos dormirnos. Y muchas veces nos pasa que al estar desenfocados nos lleva a que nos peguemos esas siestas, ¿no?, espirituales, y nos olvidamos del Señor, y nos olvidamos de orar, y nos olvidamos de leer la palabra. Y no sabemos cómo salir de la circunstancia y queremos retomar con el Señor, pero parece que estamos complicados y que parece que todo va de mal en peor. Pero el Señor hoy nos enseña en su palabra y nos da una instrucción. Y que es que podamos estar atentos, que podamos velar, que podamos estar preparados, que podamos ser de esos que permanecen. Y algo que me asombra, y mientras que leía digo, ¿cómo no admirar a Jesús, ¿no? ¿Cómo no honrar? ¿Cómo no estar acá un domingo alabando, adorando su nombre? Cuando Jesús en el Getsemaní, ¿no? Y para que podamos reflexionar, Jesús en el Getsemaní, era su momento, ¿no?, de angustia, de tristeza, de desesperanza, de decir, bueno, voy a beber de la copa de la ira de Dios. Aún en ese momento, Jesús le dejó una instrucción a sus discípulos. En ese momento, Jesús siguió dando fruto. En ese momento Jesús siguió enseñando. En ese momento Jesús siguió siendo de testimonio. Fíjense qué ejemplo tenemos. ¿Qué hacemos en nuestro Getsemaní? ¿Qué hacemos cuando las cosas están complicadas? Jesús nos enseña, oren. No se queden solos. Sí, es importante que te puedas rodear de hermanos de la fe, pero hay un momento de intimidad que lo tenés que pasar solamente conmigo. Pero fíjense cómo Jesús, por eso es el maestro por excelencia, ¿no? Y por eso si debemos aprender de alguien, debemos aprender siempre de Jesús. Que fíjense que en el peor momento, en un momento de angustia de su vida, Él siguió siendo de testimonio para sus discípulos. En ese momento, ¿sí?, muchas veces, yo dije que no me quiero centrar en lo que hacemos nosotros, pero muchas veces los seres humanos, ¿no?, nos enfocamos en el yo, ¿no? Y no, mirá lo que me está pasando, y dejamos de lado y el resto que se encargue otro. Pero fíjense, Jesús, en ese momento, seguía enseñando, seguía instruyendo a sus discípulos, les seguía dando palabra. En ese momento que Él podía haber dicho, bueno, este es mi momento, les pido que oren, que me acompañen en oración. Fíjense lo que el Señor nos enseña. Y como decía también Yoli, ¿no?, al que más se le da, ¿no?, más se le pide. ¿No? Y muchas veces decimos, Señor, acá estoy, pero también se nos demanda más, ¿no? Como líderes, como hijos de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña, líderes, de decir, Jesús, en su momento de dificultad, ¿qué dijo? ¿Tiro la toalla? Todo, no, que los discípulos arregle otro, yo la verdad que ya estoy llegando al final. No. Él le demostró a los discípulos que debía orar. Qué hermoso sería que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo del Señor, que vayamos madurando y que al momento de la dificultad hablemos entre nosotros, entre hermanos, y digamos, che, ¿qué estás haciendo? La verdad que está todo mal. Estoy orando, estoy siendo obediente a la palabra y estoy esperando en el Señor. Lo que hizo Jesús en ese momento. Y no solamente va a ser que el Señor pueda ahí salvarnos, rescatarnos, sino que también vas a estar siendo de testimonio para otro hermano que te está viendo. Vas a estar siendo de bendición para tu compañero de trabajo, de estudio, tu familiar que no conoce a Dios y que está viendo cómo actúas, ¿sí?, cuando esa prensa empieza a apretar. Cómo actuamos cuando la prensa empieza a apretar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo actuamos? Tenemos a alguien a quien seguir. Amén. Dice, velad y orad. Sin oración no hay comunión con Dios. Sin oración no hay avivamiento. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, ¿cuándo? En todo tiempo, en todo momento. Y los años, ¿no? En los caminos del Señor nos lleva a decir, che, pero yo esta palabra ya la escuché y otra vez, y capaz que, digo, Señor, si vos no tenés que repetir tu palabra, Señor, yo quiero que me hables. Y fíjense que es sencilla, pero es poderosa. Amén. El Señor nos dice, estén atentos, prepárense y oren. Y muchas veces hacemos todos menos orar. Muchas veces nos ocupamos de las cosas y después oramos. O muchas veces oramos pocos minutos. Pero el Señor nos enseña que debemos orar en todo tiempo, en todo momento. El Señor nos enseña que debemos estar alertas, que debemos velar. En Mateo 6, versículos del 5 al 14, Jesús habla de la oración, ¿no? Y habla de cómo debemos orar, ¿no? Habla de poder encerrarnos en nuestro cuarto, de poder hacerlo en intimidad, ¿no? No necesariamente tiene que hacer algo público, ¿no? Y habla de esa relación íntima que tenemos. También en Eclesiastés 5 habla de no hacer votos a la ligera, ¿no? Y también, Señor, pedirle al Señor que nos enseñe a orar, ¿no? Porque muchas veces me gusta mucho el capítulo 5 de Eclesiastés cuando habla, ¿no? Y dice, cuando te vas a presentar a Dios, entra en silencio. Dice, porque Él está sentado en el trono y tú estás acá en la tierra. No, entra en silencio. Pero sabiendo que el Señor está ahí, que nos está esperando. Y enseñar, ¿no? Que nos enseñe a poder orar. Muchas veces prometemos, hablamos, pero Señor, enséñame, yo quiero ser obediente. Y el Señor nos da conforme a lo que nosotros pedimos. Amén. Y quizá humanamente no sea muy llamativo que le pidas al Señor esta noche, Señor, yo quiero ser obediente a tus mandamientos. No, yo quiero, Señor, quiero pedirte este año que yo quiero ser obediente a tus mandamientos, a tu palabra. Pero es lo que el Señor espera de nosotros. Y que podamos estar velando y que podamos estar atentos, que podamos orar. Dice más adelante en el versículo 42 para terminar. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío. Fíjense cómo él seguía diciendo, Padre mío. En ningún momento Jesús dudaba. Si no puede pasar de mí esta copa, así que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y cómo los halló? Durmiendo. Porque los ojos de ellos dice que estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Fíjense que la segunda vez cuando lo vio dormir, no los despertó. Fíjense, ahí es cuando digo la mirada de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué no los despertó? No les gritó, no les dijo, no puede ser. Dice que los vio durmiendo. Y él dio media vuelta y se fue a orar de nuevo. Dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y acá es donde hoy terminamos. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Fíjense, Jesús en la tercera vez le dice, ya está. Dice, dormid ya y descansad. Llegó la hora, llegó el momento que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es entregado en manos de pecadores. Y fíjense que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Amén. Porque todavía es la hora en la que Dios nos está llamando. Porque todavía Jesús, por amor y por misericordia, dice que muchos tienen por tardanza. Y dice Jesús no viene. ¿Hace cuánto están predicando que Jesús va a volver? Y todavía no volvió. ¿Sabe, iglesia, por qué Jesús todavía no volvió? Porque tiene misericordia de nosotros. Jesús todavía no volvió porque hay un montón de personas que todavía no lo conocen. Porque hay un montón de personas que todavía no lo aceptaron en su vida. Por eso Jesús todavía no volvió. Porque está dándonos tiempo de que nos podamos arrepentir, que podamos volver a Él. Por eso Jesús todavía no volvió. Y fíjense que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Porque ahí ya Jesús les dijo, ya está, descansen. Pero Jesús les dejó esa instrucción. Y hoy el Señor toca nuestra puerta y nos llama. Y todavía estamos a tiempo de acudir a ese llamado. Porque Jesús todavía no volvió. Pero Jesús sí, en esta noche, toca la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Y Él quiere entrar.
Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor hoy está tocando una vez más nuestra puerta. El Señor está diciendo todavía estamos a tiempo. Pero va a llegar un día que va a pasar, como en el versículo 45. Y el Señor y Jesús, como le dijo a sus discípulos, ya está, ya no hay tiempo. Pero todavía estamos a tiempo. Y hoy es el día. Y si hoy estamos escuchando la palabra de Dios y si hoy vinimos, es porque el Señor está llamando a nuestra puerta. Y el Señor está buscando una iglesia que predique su palabra, una iglesia que lo busque en oración, una iglesia que ame sus mandamientos. ¿Amén? Te animo a que te puedas poner de pie. ¿Y quién es iglesia? Yo. ¿Amén? Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Y esta palabra que compartimos en esta noche es para que podamos meditar y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque vos sos sencillo. Gracias, Señor, porque sos poderoso. Gracias porque vos me dejás instrucciones precisas. Entonces, si quizás hasta el día de hoy estábamos probando con otras cosas, te animo a que puedas estar atento, a que puedas velar, a que puedas estar ahí preparado y que puedas orar. El Señor nos dice, estén atentos, oren. ¿Sí? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no está hablando de que nos justifiquemos que la carne es débil. El Señor nos está preparando y nos está diciendo, estén atentos y oren. Oremos, preparémonos. Porque todos los que estamos acá tenemos el anhelo y el deseo de poder ser obedientes a la palabra de Dios. Pero muchas veces pasa que después que arrancamos lo cotidiano, el día a día, nos olvidamos de eso. Muchas veces pasa que después nos olvidamos de ese agradar a Dios, de ese ser obediente a su palabra. Pero el Señor hoy nos deja una instrucción, que estemos atentos y que oremos, que podamos ser una iglesia que el Señor nos encuentre preparados. Y el Señor hoy toca la puerta. Te animo a que puedas cerrar tus ojos en esta noche y que puedas darle gracias a Dios. Leía en la semana noticias de que en otros lugares del mundo hay hijos de Dios que están dando su vida por predicar la palabra. Leía noticias que asesinaron a más de 170 cristianos en otros lugares del mundo por predicar la palabra, por decir, creo en Dios, por animarse a compartir el mensaje de salvación a otras personas. Te animo a que puedas cerrar tus ojos y le puedas decir, Señor, yo te doy gracias porque hoy yo puedo escuchar tu palabra en libertad. Señor, yo te doy gracias porque hoy yo puedo alabarte en libertad, porque hoy yo puedo levantar mis manos en libertad. Señor, yo te doy gracias porque hoy puedo estar en un lugar, puedo estar en tu casa, puedo estar en la iglesia con mis hermanos, puedo estar en familia y puedo estar alabando y adorando tu nombre. Pero yo, Señor, no quiero ser de los que menosprecian tu sacrificio en la cruz. Señor, yo no quiero ser de los que se olvidan de tu sacrificio en la cruz. Señor, yo quiero ser un hijo obediente. Yo quiero ser de aquellos que te buscan, de aquellos que te aman, de aquellos que son obedientes a tu palabra. Señor, ayúdame, que en esta noche pueda haber un gemido, un clamor delante de la presencia de Dios, de hijos y hijas que buscan su voluntad, de hijos y hijas que quieren agradarlo, de hijos y hijas que quieren ordenar la escala de prioridades en su vida. Que en esta noche pueda haber un clamor que sube al cielo y decir, Señor, ayúdame, papá. Yo quiero que vos seas el centro de mi vida. Yo quiero que vos seas aquel por el cual yo cada día anhele compartir tiempo contigo, anhele buscarte. Yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo quiero que leer tu palabra sea un deleite, Señor. Yo quiero que orar, hablar contigo, sea mi pasatiempo preferido, Señor. Yo quiero que pueda estar ahí, que cada día me pueda levantar con hambre de ti, Señor. Que cada día pueda meditar y que cuando abra tu palabra, yo quiero poder tener revelación de tu palabra. Señor, si vos querés hacer algo, Señor, si vos me trajiste acá en esta noche, si me trajiste con mi familia o si me trajiste solo, yo, Señor, quiero que lo que tenés para mí en esta noche, Señor, yo lo
quiero para mi vida. Señor, yo estoy acá porque te necesito. Señor, yo estoy acá, papá, porque vos sos el que me salvó. Señor, vos me fuiste a buscar a Egipto, me salvaste, me rescataste, Señor. Vos me rescataste cuando nadie le daba valor a mi vida. Tú le diste valor, Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Perdón si muchas veces me quejé de tus mandamientos. Perdón si muchas veces renegué de la corrección. Pero hoy entiendo que vos me das esos mandamientos porque me amás, porque querés que viva una vida en plenitud, porque querés que viva una vida de obediencia, porque no querés que viva una vida de frustración, de derrota. Señor, yo te ruego, papá, que me enseñes en esta noche, que me enseñes a poder amarte, que me enseñes a clamar, a orar, que pueda, Señor, arder mi corazón por ti, Señor. Yo quiero tener un avivamiento personal contigo. Decirle al Señor que sea tu oración. El Señor es caballero. Él hace su obra con aquellos que le abren el corazón, con aquellos que le abren la puerta de su vida. Señor, yo solo no puedo, Señor. Por eso vengo a ti, por eso estoy acá, Señor. No estoy acá porque soy perfecto. Estoy acá, Señor, porque te necesito, porque quiero ser obediente, Señor, porque quiero, Señor, que mi casa te sirva, porque quiero, Señor, tener un matrimonio sano, porque quiero tener una familia sana, porque quiero que mis hijos, Señor, puedan criarse en tus caminos, que puedan conocerte, porque quiero enseñarles la palabra, Señor, y quiero, Señor, poder corregirlos conforme a tu voluntad, Señor, que vos seas el que me instruye cada mañana, que vos seas, Padre Santo, Señor, el que me da la sabiduría para tomar decisiones, Señor. Estoy acá, Señor, porque te necesito, Señor. Estoy acá porque probé con otras cosas, Señor, y no vale la pena, Señor. Perdón si perdí el tiempo, Señor, pero estoy acá porque te necesito, Señor. Te ruego que transformes mi vida, Señor. Te ruego que transformes mi vida. Hoy hago como hizo Jesús. Hoy me postro delante de ti. Hoy oro y clamo a ti, Señor. Hoy quiero ser obediente, Señor. Hoy quiero estar alerta, Señor. Hoy entiendo, Señor, que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, y por eso hay muchas circunstancias que estoy pasando y que me están atando, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, que la libertad viene de ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche traigas libertad a las mentes. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que traiga claridad a los pensamientos. Toda opresión, toda mentira del diablo, toda depresión, toda angustia, todo temor, todo miedo a la muerte, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, toda mentira que viene a atacar a los pensamientos, que viene a traer pensamientos derrotistas, que viene a traer pensamientos de muerte, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera de este lugar. Declaro que la presencia de Dios está en este lugar. Declaro que su Espíritu Santo se mueve en libertad. Declaro que la libertad que hay en Cristo solamente se logra en Cristo. Declaro que en la cruz del Calvario Él murió por cada uno de nuestros pecados. No te condenes más, no te condenes más. Si el Señor te perdonó, si te arrepentiste, el Señor hace nueva todas las cosas. El Señor hace nueva todas las cosas. Señor, tú estás haciendo nueva todas las cosas, Señor. Tú estás haciendo nueva todas las cosas, Señor. Tú transformas las mentes. Te ruego ahora, Señor, que tú sanes los pensamientos, Señor. Te ruego ahora que sanes los pensamientos, Señor. Que restaures las mentes, Señor. Te ruego, Padre Santo, que todo lo que perturba, que todo lo que distrae, Señor, que todo lo que engaña, lo quites ahora en el nombre de Jesús, Señor. Trae sanidad a las mentes, a los pensamientos, Señor. Te ruego, Señor, nuestra identidad está puesta en ti. Decirle, Señor, mi identidad está puesta en ti, Señor. Yo soy lo que tu palabra dice que soy. Yo soy hijo tuyo. Tú pagaste en la cruz de Calvario por mi vida. Tú te entregaste por mi vida. Decile al Señor, Señor, yo soy hijo tuyo. No soy lo que el mundo dice que soy. No soy lo que me pasó. No soy como me criaron. No soy lo que decían mis padres de mí. No soy lo que decían mis hermanos de mí. No soy el título que tengo. No soy el trabajo que tengo. No soy la profesión que tengo. Yo soy un hijo de Dios, que Cristo pagó en esa cruz por mi vida y me dio libertad y me dio salvación y me creó con un propósito maravilloso de extensión, de avivamiento, que me creó con un propósito maravilloso de salvación. Señor, yo te doy gracias, papá. Yo te doy gracias, Señor, por la libertad que hay en ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos buscado en muchos lados, Señor, pero solo en ti hay luz y hay salvación, Señor. Gracias porque solo tu palabra, Señor, es la que corrige nuestra vida, Señor. Cuánto te anhelamos, cuánto te amamos, Señor. Cuánto deseamos de ti, Señor. Acá estamos, Señor,
Señor, nos movilizamos, nos levantamos, nos ponemos de pie, Señor, porque declaramos, Señor, que no queremos dar un paso más sin ti, Señor. Declaramos, Señor, que queremos tomar decisiones sabias, prudentes, Señor, decisiones que nos acercan a ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo revelación a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada mano levantada, Señor. Gracias por cada corazón. Gracias por cada hombre de este lugar, Señor. Yo declaro, Señor, que los hombres de este lugar, Señor, son sacerdotes tuyos, Señor. Declaro, Padre Santo, Señor, que son sacerdotes tuyos, Señor. Declaro, Señor, que son hombres fieles, hombres temerosos de ti, Señor. Hombres que te buscan, que te adoran en espíritu y en verdad. Declaro que son hombres, Padre Santo, Señor, que te tienen a ti en primer lugar, Señor. Declaro, Señor, sobre este lugar que las mujeres, Señor, son, Señor, siervas tuyas, Señor. Son hijas tuyas, Señor, hijas que van y caminan conforme al propósito que tú le has dado, Señor. Declaro que son mujeres valientes, esforzadas, temerosas de ti, que edifican su casa, Señor. Declaro, Señor, que son mujeres que edifican su casa, que edifican a sus hijos, Señor, que muchas veces, Señor, han cumplido los dos roles, Señor, pero tú, Señor, nunca las has dejado solas, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejaste solos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos abrazas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada adolescente de este lugar, Señor. Declaro, Padre Santo, Señor, que crecen en ti, Señor. Declaro, papá, que su identidad está puesta en ti, Señor. Declaro, Señor, que van a ser, Señor, adolescentes sanos, Señor, adolescentes con propósitos, temerosos de ti, que cuando muchos estén distraídos, ellos van a estar predicando tu palabra, que cuando muchos sean desobedientes a sus padres, ellos van a ser obedientes porque te quieren agradar, Señor. Declaro que así sea en este lugar, Señor. Mira a los niños, Señor. Te ruego, papá, que puedan crecer en tus caminos, Señor. Te ruego, papá, que tú siembres en ellos, Señor, hombres y mujeres, siervos tuyos, Señor, que predican tu palabra, Señor, que aman tus mandamientos, Señor. Te ruego, Padre Santo, líbralos del mal, del malo, Señor. Líbralos de aquellos, Señor, que quieren, Padre Santo, dañar, Señor. Cúbrelos con tus ángeles, Señor. Dale sabiduría a los padres, Señor. Dale sabiduría a los padres para criar en tus caminos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias porque en ti hay libertad, Señor. Gracias porque en ti hay libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Tú estás por delante, Señor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaralo, iglesia. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú ya has vencido, Señor. Tú ya has vencido. Y te damos gracias, Señor, por la victoria que hay en ti, Señor. Honramos, bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Y declaramos que lo mejor está por venir, Señor, porque tú tienes planes hermosos, Señor, y propósitos eternos para nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que vamos a estar atentos y orando, que vamos a estar preparados, que vamos a velar, Señor, para poder esperarte a ti, Señor, y que nos encuentres, Señor, en tus caminos, Señor. Yo te doy gracias.